Ok, ya está grabando. Bueno, entonces, ayer le estaba platicando acerca de los ejercicios de la aplicación de física, que tenemos que revisar varios temas por ahí importantes. Espero que se le haya checado. Por favor, vamos ahorita, le damos un repaso rápido sobre todos en la parte de trigonometría, descomposición de fuerzas y todo ese tipo de cosas muy feas. ¿De acuerdo? Nosotros antes de entrar de lleno, vamos a hablar acerca de una fuerza, de qué es una fuerza y su representación vectorial. Ya más o menos habíamos platicado sobre ella en la primera clase. Ahorita lo vamos a ver así retomar a total profundidad, porque vectoría es importante. Vale, pues. Bueno, hablábamos acerca de que una fuerza es un vector. Y un vector era una especie de flechita. Su representación gráfica era una flechita. Entonces yo podría decir que esta flechita, medio fea, ahí está. Esta flecha iba a representar a una fuerza que yo le iba a llamar a lo mejor F, e iba a tener una magnitud de 50 newtons, ¿no? 50 newtons, pero aparte de esta flecha, tenía una dirección y un sentido. La dirección estaba dada por el ángulo de inclinación que tenía la flecha. ¿Respecto de qué? Respecto del eje X, nuestro eje de referencia. Entonces aquí se formaba un ángulo, alfa, por ejemplo. Y este vector tenía entonces una dirección de alfa y un sentido noreste, en este caso. Noreste, ya que la punta de la flecha nos indicaba hacia qué lugar iba el vector. ¿Sale? Entonces, la magnitud de la flecha estaba representada por la longitud de la línea, ¿sale? Una magnitud más pequeña querrá decir que la flecha era más pequeña. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar otra fuerza, una fuerza casi en el mismo sentido, pero un poquito más corta. Esta, por ejemplo, va a tener un ángulo tal vez beta. Vamos a ponerle F, una fuerza G. Y este va a tener una magnitud a lo mucho de 30, ¿vale? 30 newtons. Entonces aquí la dimensión de la flecha nos dice mucho del tamaño de la fuerza. Es importante que sepamos esto para saber cómo acomodar. Bueno, lo vimos en la parte de ejercicios de suma de fuerzas, cómo acomodar las fuerzas una sobre otra para poder encontrar la resultante. Y al final encontrar cuánto era la magnitud de esa resultante, ¿sale? Aquí vamos a aplicar algo parecido, aunque ya no vamos a ser tan estrictos, ¿de acuerdo? Lo que nos va a importar más, en vez de la magnitud de la fuerza, bueno, de qué tan larga es la fuerza, sino que nos va a importar la proyección que tiene esta flecha respecto a los ejes coordinados. La proyección se le va a conocer como esas dimensiones que tienes que desplazarte tú para formar a esta fuerza, tanto en el eje X como el eje Y. Entonces, por ejemplo, si tú haces una proyección, si tú dibujas la parte de X que le corresponde a la flechita, al vector, pues vamos a tener una longitud de este tamaño. ¿Sale? A esta primera flecha le vamos a conocer como la componente X de la fuerza, Fx. Y esta parte que está sobre el eje Y, que igual va a corresponder a la dimensión que tiene la flecha. Aquí hasta acá, más o menos, algo así. Esta parte se la va a conocer como la componente en Y de la fuerza, ¿sale? Entonces, ya vimos nosotros con algunos conceptos de álgebra vectorial.
Y decíamos que si nosotros sumábamos dos vectores, fx más fy, íbamos a obtener como resultado la resultante. A través de trigonometría, nosotros podíamos encontrar cuánto iba a valer este valor f. ¿De acuerdo? ¿Cómo íbamos a encontrar entonces a esta f a partir de estos valores? Bueno, lo hacíamos de forma eh, matemática, sumando los vectores, ¿no? Uno sobreponiéndolo, uno poniéndolo justo al final del otro, ¿sale? Entonces, si yo, por ejemplo, desplazo esta parte f de y al final de f de x, si yo lo estoy moviendo en esta dirección hasta el final, bueno, pues ahí se ve más claro que si yo sumo los dos vectores nos va a dar como resultado a f. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo a f y yo quiero encontrar a las componentes x y y del vector? Bueno, nosotros conocemos algo, un dato importante que es el ángulo. El ángulo va a ser algo súper indispensable para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo a f, vamos a quitar este redondeado, si a f yo lo multiplico, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cómo yo encontraría? ¿Cómo yo relacionaría a f con f de y utilizando el ángulo? Bueno, usando trigonometría, yo podré decir, el seno de alfa va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto, f de y, sobre la hipotenusa. Aquí está. Y ahora, si yo despejo a f de y, entonces yo voy a tener que f por el seno del ángulo va a ser igual a f de y. Esta es la primera relación que nosotros tenemos entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Bueno, aquí me faltó mencionar que se está formando un triángulo rectángulo. Debido a esa característica, yo puedo utilizar las razones trigonométricas para intentar relacionar estos dos lados del triángulo, ¿vale? Ahora, yo podría hacer algo parecido para el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿vale? Entonces, si yo hago el coseno del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Si yo despejo una vez más a f de x, entonces yo voy a tener que f por el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente a f de x, a la componente del vector f en la dirección de x. Y ahora, si yo sustituyo el resultado de cada uno de estos lados, a f de y y a f de x, ¿en cuál? En esta ecuación, en esta pequeña relación que yo acabo de hacer, debido a qué? A la suma de vectores. Entonces voy a tener lo siguiente. F coseno de alfa más f seno de alfa va a ser igual a f, ¿vale?
¿Qué pasaría si yo quisiera conocer el ángulo? A lo mejor yo no lo conozco, pero yo conozco los lados. Yo conozco a f de x y conozco a f de y. Bueno, yo podría relacionar a la tangente del ángulo con f de x y con f de y. Sería, la tangente nos va a decir que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. F de y entre f de x. ¿Vale? Entonces, estas relaciones que yo les acabo de dibujar, que las acabo de escribir, vamos a ponerlo ya aquí en limpio. Componentes del ángulo. Déjenlo pongo con computadora porque luego tarda mucho. Componentes de un vector, perdón, de una fuerza. Un poquito más grandes, son muy pequeños. Vamos a ver dónde está el editor de tamaño. Aquí está. Tamaño 16. Ahí está. Entonces, los componentes de una fuerza van a ser las siguientes. La componente en la dirección de X va a ser igual a la magnitud del ángulo por el coseno de la dirección, el coseno del ángulo. La componente en Y va a ser igual a el ángulo, la magnitud de la fuerza, la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y yo quiero encontrar a lo mejor, si a mí me dan a f de x y a f de y, si a mí me dan estos dos valores, yo puedo encontrar la magnitud de f. ¿Cómo? Vamos a ponerlo acá abajo. Control C, control V. Magnitud de una fuerza. ¿Esto a qué va a ser igual? La magnitud de F se representa con el valor absoluto. Va a ser igual a por teorema de Pitágoras, yo puedo encontrar cuánto vale la hipotenusa. Al final de cuentas, la hipotenusa va a ser el valor de F grandota, de F solita. Entonces, por teorema de Pitágoras, yo puedo decir que el cuadrado de F de X más el cuadrado de F de Y, todo esto en raíz cuadrada, va a ser igual a la magnitud de una fuerza. Y finalmente, el ángulo, que me fui muy lejos. Y vamos a ver. El ángulo de una fuerza en algo está un poquito más grande. ¿Dónde estaba? Acá. Tamaño 16. Ahí está. Ok. Y entonces el ángulo de una fuerza va a ser igual a ¿qué? La tangente del ángulo va a ser igual a f de y entre f de x. Por lo que es lo mismo, el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1, así se le conoce a la tangente inversa también. Sería como la cotangente, podrían pensarlo. ¿De qué? De f de y entre f de x. Estas fórmulas que les estoy dando van a ser súper importantes de aquí hasta el final del curso. Bueno, de aquí hasta el final de esta parte de mecánica. Todo en referencia a este sistema coordenado. Déjenlo pongo acá abajo, ya como resumen final. Para que vean de cuál es f de x, cuál es f de y, cuál es el ángulo alfa, cuál es f, etcétera. ¿Sale?
Entonces, dejen copiarlo. Listo. Control C. Y Control V. Ahí está. Esta va a ser la información más importante que vamos a ocupar nosotros. Entonces, si no la tienen ahí apuntada en algún lado, por favor, cópienla ahorita, porque la vamos a ocupar muchísimo. ¿Vale? Por favor, me avisan cuando terminen de copiar para poder continuar. Recuerden que le pueden hacer zoom a su pantalla, si es que no lo ven en el teléfono, que como si abrieran una imagen. Así se ve más grande la imagen del video. ¿Sale? Entonces, porfa, te lo ratito. Sale, Caterina. Creo que nada más falta Josué. Entonces, bueno, de ahí salen estos valores, son bien importantes. Que los conozcamos, que sepamos cómo funcionan. Y ahorita vamos a ver qué onda con esto. ¿Vale? Vamos a ver algo también sobre el diagrama de cuerpo libre. Les había dicho que les iba a mandar unos archivos, un archivo sobre diagramas de cuerpo libre, pero no lo encontré. La página donde yo lo había encontrado esa guía no está. Entonces, pues vamos a tocarlo poquito a poquito. ¿Vale? Quería medio editarlo porque se trata, era un documento de ingeniería, entonces pues tenía información que pues no, había mucha información que no la necesitaba. Por lo menos la primera parte pues sí, porque tenía una explicación bastante buena de cómo hacer diagramas de cuerpo libre. Pero bueno, ni modo, vamos a tocarlo poco a poco, pero no revolverlos. Entonces, bueno. Porfa, Rubén, ahí me avisas por cuando ya termine. Si no, para sacarle captura de pantalla. Lo pongo en el chat de WhatsApp también. Listo. Bueno, ahí lo puse también en el chat de WhatsApp por cualquier duda. ¿Sale? Bueno, ahora sí vamos a empezar a usar todo esto, porque al final de cuentas, pues, eso es lo importante, saber cómo se usa. ¿Cómo se usan estas cosas? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver este ejemplo, ejemplo 8. Vamos a ir dibujando con otra cosa. Ejemplo 8. Dice lo siguiente. Dice, las cuerdas CA y CB son perpendiculares entre sí. Sostienen un objeto de 5 kilogramos. Si la fuerza de tensión de la cuerda CB es de 30 newtons, ¿cuál es la tensión? La fuerza de tensión de la cuerda CA. Entonces vamos a ver cómo está el esquemático de este dibujo. De hecho, me lo voy a traer por acá. Lo voy a copiar y pegar directo. ¿Dónde está? Para poder dibujar sobre él. Copiar. Ahí está. Bueno. Entonces dice lo siguiente. Dice que la cuerda CB, o sea, este es el punto C, y acá está el punto B. Este es el punto A. Entonces, la cuerda CB, o sea, esta que va desde C hacia B, tiene una tensión
de 30 newtons. ¿Qué quiere decir eso de tensión? Quiere decir que hay una fuerza que sale desde el punto C hacia el punto B en esa dirección y tiene una magnitud de 30 newtons. Aquí te están indicando que esa tensión se va a llamar T2. ¿De acuerdo? Ese es el primer dato que nos dan. Luego, bueno, también nos dicen que entre ellos, entre estos dos, hay un ángulo de 90 grados. O sea, este triángulo que se está formando aquí es un triángulo rectángulo. ¿Sale? Luego, tenemos un objeto. Este objeto tiene una masa. ¿Masa de cuánto? De 5 kilogramos. ¿Vale? Entonces, los datos que tenemos. Los datos son, la tensión T2 va a ser igual a 30 newtons. Tenemos la masa del cuerpo, que va a ser igual a 5 kilogramos. Por ahí nos están dando también la gravedad, que es de 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Al cuadrado. Y nos están pidiendo cuál es la tensión que hay en la cuerda CA. Entonces va a ser la tensión que hay en esta dirección, desde el punto C hacia el punto A. Nuevamente, lo que hacen las tensiones, las cuerdas, es jalar al objeto. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar en donde están ellas sostenidas. En este caso, este va a ser la pared. Bueno, el techo más bien, no la pared. Este va a ser el techo. Siempre que vayan a una parte del dibujo así rayonada, se trata de un techo. Es un punto fijo. ¿Vale? Entonces, ustedes van a dibujar las tensiones siempre hacia el punto fijo, partiendo desde el objeto hacia el punto fijo. ¿Sale? Luego, el peso. Aquí no nos están dando la masa, nada más nos están dando la masa, no nos están dando el peso, pero nosotros lo podemos calcular. ¿Cómo? Nosotros sabemos que el peso es igual a ¿qué? Es la fuerza de atracción que hay de la gravedad hacia el centro de la Tierra. ¿Vale? Entonces, podríamos decir que aquí hay una fuerza que va hacia abajo. Esa fuerza va a ser igual al peso del objeto. Entonces, W, el peso va a ser igual a ¿qué? Dijimos que peso es igual a una fuerza. Una fuerza. Y una fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿de acuerdo a qué? A la segunda ley de Newton. Eso siempre recuérdenlo. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Nosotros tenemos la masa del objeto, 5 kilogramos, y tenemos la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? La de la gravedad. Entonces podemos decir que la masa por la gravedad va a ser igual al peso. Podemos decir que la masa de 5 kilogramos por la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado, va a ser igual al peso del objeto. Esto va a ser igual a 50 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. O sea, 50 newtons. ¿Sale? 50 newtons. El objeto pesa 50 newtons. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a dibujar un sistema de referencia. ¿Para qué? Para saber cómo van a estar las direcciones de los vectores respecto a un sistema de referencia. Nosotros siempre debemos de tener un sistema de referencia, ¿sabes, chicos? Eso es algo bien importante que deben de tomar en cuenta. Siempre que dibujen ustedes una serie de objetos,
Además de todo, deben de tener un sistema de referencia para saber en qué dirección se están moviendo los vectores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo puedo decir que a lo mejor, si yo dibujo aquí vamos a, vamos a traernos una forma, esta de aquí. A lo mejor yo digo que este es mi sistema de referencia. Vamos a dibujarlo en azul. Ahí está. Si yo lo empato aquí, por ejemplo, y así lo dejo, yo digo que este es el eje X y este es el eje Y, el de acá. Entonces yo, por ejemplo, diría que la tensión 2 pues va en una dirección noreste, ¿no? Esta tensión va en una dirección noreste. Esta tensión 1 va en una dirección noroeste. Y este peso va en una dirección sur. De acuerdo a este sistema de referencia. Pero nosotros podemos manipular este sistema de referencia en nuestra conveniencia. ¿Cómo lo haríamos y por qué lo haríamos? Si yo dejo este sistema de referencia como está, lo que yo tendría que hacer para resolver este ejercicio es descomponer cada uno de los vectores, aquí ya se me cerró. 4, 2, ya. A ver, ¿dónde está? Bueno, ahorita regreso ahí. Ya me tardé mucho en este. Bueno, ahorita regresamos al programa. Si yo lo dejo así, entonces yo tendría que descomponer. Para resolver este ejercicio, yo tengo que descomponer a cada vector, a cada fuerza, en sus componentes, de acuerdo al sistema de referencia. Esto, por ejemplo, sería la tensión 2 en la dirección de X. Acá está la tensión 2 en la dirección de Y. Mismo caso para la tensión 1. Aquí estaría, por ejemplo, la tensión 1 en la dirección de X. La tensión 2 está por acá, más o menos, en la dirección de Y. O sea, yo tendría que hacer todas estas descomposiciones. ¿Para qué? Para proyectar a los vectores. ¿En dónde? En las direcciones de X y de Y. ¿Para qué hago eso? Para yo poder hacer la suma y resta de vectores. Si yo no lo hago así, yo no puedo sumar y restar, así como lo hemos hecho en sumas aritméticas comúnmente. Yo no puedo hacer eso con los vectores. Yo los tengo que descomponer primero para poderlos sumar y restar. De eso se trata esta parte. Entonces, la lección es de que si tú tienes un sistema de referencia que puedas adaptar, entonces lo mejor que puedes hacer es modificar tu sistema de referencia de manera que la mayor cantidad de vectores queden empalmados con el sistema de referencia. ¿Qué quiero decir con eso? Nuevamente me traigo el eje coordenado. Aquí está. Vamos a dibujarlo en amarillo, a ver si se ve mejor. A ver, en azul. Aquí está. Este fue el primero que yo dibujé. Y aquí, por ejemplo, el peso, este peso W, estaba empalmado con el eje Y. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si yo roto el sistema de referencia? Y yo lo giro un poquito. No sé si esta cosa me vaya a dejar girar. No, no me deja girar. Pero bueno. ¿Qué pasa si yo dibujo mi sistema de referencia ahora sobre esta parte de aquí? Este va a ser a lo mejor mi eje Y. Y acá va a estar mi eje X. Por aquí más o menos. Algo así. ¿Vale? Así los giro. Y ahora yo digo que este de acá va a ser Y
y acá va a estar X. Si llego a esto, entonces ya tengo empalmado dos vectores. ¿Por qué puedo hacer yo esto? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Nosotros sabemos que los ejes coordenados están separados entre ellos 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados, acá hay otro ángulo, otro y otro. Los cuatro son de 90 grados. Entonces, si yo lo roto, entonces, pues se sigue manteniendo esta distribución de ángulos. ¿Vale? Entonces fue lo que yo hice aquí. Estoy rotando ¿para qué? Para empalmar la mayor cantidad de vectores en el sistema coordenado. ¿Y para qué yo haría eso? Para ya no tener que buscar proyecciones sobre los ejes. ¿Sí? No sé si me di a entender. Es un poquito a lo mejor raro de comprenderlo ahorita, pero pues, bueno, de eso se trata. De tratar de simplificarnos nosotros la vida. ¿Y cómo nos la vamos a simplificar? Pues en este caso, empalmando los vectores a la mayor cantidad de ejes coordenados, los vectores empalmados a los ejes coordenados. ¿Ustedes recuerdan en la clase 5? Déjenla abro. Bueno, ahorita que abro un poquito. Ahí está. Yo tenía un plano inclinado. No sé si recuerden. Dejen ver dónde está. Aquí está. Vean, por ejemplo, aquí. Aquí se hizo algo parecido. Vean cómo es el eje Y y cómo es el eje X. Lo que se hizo fue rotar al eje coordenado. Estaba en esta dirección, a lo mejor ahora se rotó hacia esta dirección, hacia el sentido de las manecillas del reloj, de manera que ahora los ejes se empalmaran con fuerzas. Aquí, por ejemplo, estaba una fuerza y acá había otra fuerza, ¿sale? Ya quedaban dos empalmados y yo ya no tenía que hacer proyecciones de los ejes coordenados. De aquí viene, esta es la explicación de por qué hicieron este eje coordenado así medio extraño. ¿De acuerdo? Bueno, regresamos, ahí está. Entonces, si yo dejo así mi sistema coordenado, ¿qué va a pasar? Que yo ya puedo calcular más fácilmente los vectores en proyecciones de la siguiente manera. Regresando a nuestro, o sea, usando este sistema, y así como están empalmados los vectores, pero ya girándolo a nuestra forma acostumbrada, o sea, ya dejando totalmente el eje X en horizontal, voy a tener lo siguiente. Ahí está. ¿Qué voy a tener? Este va a ser X y acá va a estar Y, ¿vale? Vamos a revisar cómo están los vectores. Bueno, sobre el eje X, yo tengo ¿qué? Yo tengo la tensión 1, la tensión 2. Sobre este eje X está viajando la tensión 2. Entonces yo lo puedo pasar así como aparece ahí. Aquí va a estar la tensión 2. Luego la tensión 1 va a estar completamente sobre el eje Y. Tensión 1 sobre el eje Y. Y veamos cómo es el peso. El peso ahora está del lado negativo de X. Hacia acá está el lado negativo de X menos X. Y hacia acá está el lado negativo de Y. Entonces, el peso W va a tener más o menos la misma forma. Hasta del lado negativo de X hacia acá. Y del lado negativo de Y, más o menos así. Va a tener una forma como de este estilo. Este va a ser el peso W. Y ahora sí, ya podemos empezar a manipular
nuestro problema. Va a ser un poquito raro lo que vamos a hacer. Este problema, ¿cómo se resuelve? Lo que tenemos que hacer es las fuerzas que hay en X para que este objeto no se mueva, para que este cilindro no se mueva, el mismo peso que tiene sobre el eje Y, bueno, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, el mismo peso que tiene, vamos a ponerlo acá, este mismo peso debe de estar distribuido en estas dos tensiones, de manera que, que no se mueva, no se caiga ni tampoco se levante, se quede en equilibrio. El equilibrio va a ser uno de los puntos importantes a resolver en estos problemas de mecánica. Encontrar el equilibrio de los objetos. Que las fuerzas que hay en Y, las fuerzas que jalan hacia arriba, sean igual a las fuerzas que jalan hacia abajo. Las fuerzas que jalan hacia la derecha sean de la misma magnitud que las fuerzas que jalan a la izquierda. Cuando estas cuatro fuerzas son iguales, entonces hay un equilibrio, no se mueve. Si por ejemplo la tensión 1 jalara con más fuerza que el peso W en la dirección de Y, perdón, esta va a ser la proyección de W en y esta es la proyección de W en X, ¿vale? Entonces la tensión 1 tiene que ser igual al peso en su proyección en Y. La tensión 2 tiene que ser igual al peso en su proyección en X. Así es como se distribuyen las fuerzas. ¿Vale? Nosotros podemos encontrar estas magnitudes, podemos encontrar estas proyecciones, posiblemente. Nosotros ya conocemos cuánto vale completamente este W, vale 50 newtons. ¿Vale? Lo que nos faltaría, por ejemplo, es encontrar uno de los ángulos, el ángulo que hay de este lado, a lo mejor, o el ángulo que hay acá. Y ya con esos ángulos podríamos encontrar nosotros los valores de X, el peso en X y el peso en Y. Entonces vamos a ver de dónde podemos sacar información. De acuerdo a cómo está esto estructurado, dice 90 grados, bueno. Ok, aquí nos están diciendo que hay un ángulo de, perdón, este es una, esta es una parte horizontal completamente. Ok, entonces, vamos a ver, ¿de dónde podría sacar yo el ángulo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo conozco cuánto vale T1 y T2. Perdón, T2. T2 va a ser igual a ¿qué? A 30 newtons. Entonces, de acuerdo a esta igualdad, yo puedo decir que 30 newtons va a ser igual a ¿qué? A W, al peso en la dirección de X. ¿Vale? Esta es la primera información que yo tengo. WX va a ser igual a 30 newtons. No, a mí me están preguntando por qué, no me están preguntando por el peso, me están preguntando por T1. Y yo, a partir de la relación que encontré acá, yo sé que esto se debe de cumplir.
que T1 sea igual a W en Y. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, W va a ser igual a ¿qué? A W en X al cuadrado más W en Y al cuadrado. ¿Sale? Si yo lo despejo, si yo despejo a WY, ¿cómo lo voy a tener? W al cuadrado va a ser igual a W en X al cuadrado más W en Y al cuadrado. ¿Sale? WY al cuadrado va a ser igual a WX al cuadrado menos W. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo ya conozco estos dos valores. Yo ya conozco a WX, que vale 30 newtons. Yo ya conozco a W, que vale ¿cuánto? Newtons. Entonces, despejando, finalmente, a WY vamos a tener que, ¿qué? WX al cuadrado menos W al cuadrado va a ser igual a raíz de ¿qué? 30 newtons al cuadrado menos 50 newtons al cuadrado. ¿Vale? Aquí está mal el despeje. Ahorita que estoy viendo. Está mal el despeje. Sí, exactamente. Sí, sí que tiene, pero aquí está mal el despeje. Aquí era al revés. Era W al cuadrado menos WX al cuadrado. Entonces ahora sí. W cuadrado menos WX al cuadrado. WY va a ser igual a la raíz de 50 newtons al cuadrado menos 30 newtons al cuadrado. Y aquí tú me diste el resultado, dices que es 40 newtons, ¿vale? 40 newtons. Este 40 newtons que yo acabo de encontrar me va a servir para ahora sí encontrar a la tensión 1. O sea, la tensión 1 es igual a W en Y. La tensión 1 va a ser igual a 40 newtons. Ahí está. ¿Sale? Este ejercicio está un poquito complicado de ver. Pero bueno, vamos a ver unos poquitos, a ver si hay más y más sencillos, porque eso sí está un poquito difícil. Aquí lo que me importa mucho, independientemente del resultado, es que vean esto, que vean cómo las fuerzas, cada vector, lo tenemos que descomponer en sus proyecciones, en eje X, en el eje Y. No estaba tan difícil, pero bueno, a lo mejor al principio pues sí verlo, sí está complicado, que esa es la parte difícil en realidad, ver cómo resolver esto. Ya se trata únicamente pues de resolver pura trigonometría. En realidad estos ejercicios de mecánica son pura trigonometría. Pura trigonometría. ¿Vale? Si se fijan esto, pues es teorema de Pitágoras. Aquí aplicar un poquito de concepto. Bueno, esto no les había explicado, pero una vez se los adelanto. Esto tiene que ver con la primera ley de Newton. Primera ley. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el estado de equilibrio. ¿Qué nos decía qué nos decía la primera ley de Newton? Que todo cuerpo permanece en movimiento constante o en reposo
hasta que no llegue una fuerza externa que la altere. Traducción a los ejercicios de física, los cuerpos van a permanecer en equilibrio cuando la suma de las componentes en X y en Y sean iguales a cero. La suma de las componentes de las fuerzas en X y la suma de las componentes de Y tienen que ser igual a cero. Debe de haber un equilibrio. Entonces, por ejemplo, este signo significa sumatoria. Vamos a ponerla acá arriba. Sumatoria. Significa que tú debes de sumar todos los valores que están a un costado. Entonces aquí te dice que tú sumes todas las fuerzas en X. Y acá te dice en el otro que sumes todas las fuerzas en Y. ¿Sale? Eso es lo que significa. Y al final te deben de dar cero. Entonces, si yo, por ejemplo, sumo todas las fuerzas en X, ¿qué voy a tener? T2, que es positivo, sobre X, menos WX. Se debe ser igual a 0. T2 es igual a WX. Aquí nos está nuestra primera relación que dibujé yo, que era la de acá. Esto de aquí. ¿Vale? Esto de aquí viene de acá. Las sumas de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0. La suma de fuerzas en Y, que va a ser igual. La T1, la tensión 1, menos la componente de W en Y, igual a 0. T1 debe de ser igual a la componente de W en Y. Esta relación es la misma que acá. ¿Vale? De ahí salen estas relaciones. Vienen de la primera ley de Newton. Esto ya, esto ya son las leyes de Newton aplicadas a problemas reales. Newton no estaba pensando en esto. Sin embargo, los físicos se dieron cuenta de que todo lo que él propuso, pues se podía resolver, se podía aplicar para resolver muchos de estos tipos de problemas. ¿Vale? Entonces, vamos a escribirlo acá abajo. A ver, déjenme traigo todo esto de aquí. Esto de acá. Y aquí arriba. Ahí está. Para que no se me salga del cuadro, porque luego me extiendo y ya tengo un relajo. Vamos a dibujar otra vez esto. No, sí, mejor lo dibujo todo otra vez. Que ya es un revoltijo aquí. Bueno. Primera ley de Newton. Ahora sí, ya en la vida real. De Newton. La suma de las componentes de unas de las fuerzas en X tienen que ser igual a 0. La suma de fuerzas en las componentes en Y tienen que ser igual a 0. Todo esto para mantener el equilibrio. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se resuelve? Descomponer las fuerzas
en sus proyecciones de X, de X y Y. Después, sumarlas. Pero ojo, es una suma vectorial. ¿De acuerdo? Nuevamente, regresamos acá. Vamos hacia dónde va T1. T1 va hacia arriba. Y WY va hacia abajo, entonces va con un signo negativo. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Sumarla, suma vectorial, igualar a 0. Y ya por último, pues encontrar las incógnitas. ¿Sale? Eso sería grandes rasgos lo que ustedes deben de hacer para resolver los ejercicios de primera ley de Newton. En la guía de la UNAM se llama equilibrio traslacional también. Primera ley de Newton también es equilibrio traslacional. Así también lo van a encontrar ahí, en la guía. Entonces, así se resuelven estos problemas de equilibrio de la primera ley de Newton. ¿Sale, chavos? De ahí, entonces, les digo que de ahí vienen estas dos ecuaciones. Entonces, la que está en azul y la que está en verde. Bueno, W en X va a ser igual a 0. Y bueno, pues ya ahí están. ¿Sale? Entonces, ¿dudas de esto? Es un poquito enredado. Bueno, sí, es bastante enredado, de hecho. Yo al principio no lo entendía muy bien. Me costó algo de trabajo, pero bueno. Ya cuando empiezas a ver que solo se trata de descomponer fuerzas y sumarlas entre ellas de forma vectorial, pues ya ahora sí, todo lo demás es sencillo. Bueno, y eso y saber también trigonometría. Les digo, trigonometría aquí es el pan de cada día para resolver este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, este es el resumen de cómo se resuelven estos ejercicios. Primera ley de Newton. Vamos al siguiente. Vamos a seguirlos resolviendo, entonces, pues para que no se queden con esas dudas por ahí. Ojo, todos estos son consideraciones cuando les digo, acuérdense de que las leyes de Newton, la primera ley sobre todo, habla acerca de que hay un movimiento constante o que hay un reposo. Si ustedes ven algún problema en el que un objeto estaba en reposo, en movimiento constante y de repente se aceleró o cosas por el estilo, o se impactó en algún lado, o en donde hay una modificación de la velocidad, entonces ya no vamos a resolverlo con leyes de la primera ley, sino se resuelven con segunda ley de Newton. Todavía no hemos visto cómo se resuelven ese tipo de ejercicios, pero para que no se confundan y no traten de resolver todos los problemas que vean con primera ley de Newton, porque pues no van a salir. ¿Vale? Entonces, ejercicio 3. Dice, si dos personas jalan una caja sobre una superficie sin que genere fricción, vamos a dibujarlo, vamos a irlo dibujando. Hay una caja, algo así, y hay dos personas que están jalando la caja. Tensión 1, tensión 2. Hay dos personas que están jalando la caja. Cada una ejerce una fuerza de 600 newtons. Entonces aquí hay 600 newtons
Y acá también hay 600 newtons. Cuya línea de acción sobre la caja forma un ángulo de 45 grados en la dirección del movimiento de la caja. A ver, aquí si no entendí bien. Dice, cuya línea de acción sobre la caja forma un ángulo de 45 grados con la dirección del movimiento de la caja. La fuerza total ejercida sobre la caja es... A ver. Ah, ok. Ya entendí. La caja no se... Bueno, las fuerzas no van en esa dirección. Entonces tenemos la caja y las dos personas están jalándola. ¿Vale? Tensión 1 y tensión 2 igual. Se supone que aquí no hay fricción. La fricción es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces eso es movimiento constante, velocidad constante. Cuando haya una fricción, entonces ya es movimiento uniformemente acelerado. Cada una de ellas ejerce una fuerza de 600 newtons. Entonces están jalando la caja con una fuerza de, bueno, tensión 1, 600. Tensión 2, 600. Ay, perdón. Entonces, suponiendo que la caja se mueve en esta dirección, dice aquí que se está formando un ángulo de 45 grados. Más o menos así. Aquí hay 45 grados. ¿Vale? Este ángulo, ¿a qué corresponde? A la resultante. O sea, la suma de T1 más T2. Acuérdense, suma vectorial, no la suma que conocemos. Más T2. ¿Vale? Entonces, aquí está medio raro su explicación. Porque no nos dice en qué dirección va cada una de las fuerzas con la que jalan la caja. Bueno, vamos a asumir que las dos fuerzas van en esa dirección, en la de 45 grados. Entonces, acá va a estar T1 y también ahí va a estar T2. 600 newtons, 600 newtons. Se forma un ángulo de 45 grados. ¿Sale? Yo lo entiendo así por la parte que dice cuya línea de acción sobre la caja forma un ángulo de 45 grados. La línea de acción es la línea sobre donde va la fuerza. ¿Cuál es la fuerza total ejercida sobre la caja? Pues bueno, yo así viéndolo, como las dos están en la misma dirección, entonces podemos hacer ahí sí la suma algebraica de las tensiones. T1 más T2, o sea, 600 más 600. Esto solamente lo puedo hacer yo porque está el problema diciendo que las dos van en la misma dirección. Bueno, no dicen en la misma dirección, pero dicen que la línea de acción. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden hacer suma algebraica, pero únicamente cuando tengan el mismo ángulo. Si no tienen el mismo ángulo, ahí sí no lo pueden hacer.
Entonces esto sería igual a 1200. 1200 newtons. Si nosotros lo viéramos así más simplificado, a lo mejor nosotros diríamos que aquí está la caja. Este punto representa la caja. Y aquí está la tensión que generan las dos personas que están están arrastrando la caja. X, Y. Entonces, 45 grados. Entonces, esta sería la fuerza de 1200 newtons con la que se jala la caja. Si yo quisiera encontrar la proyección en X, o sea, esto de aquí, tendré que calcular la tensión resultante por el coseno de 45. Acuérdense, esta fórmula viene de dónde? Acá arriba. De aquí. Para encontrar la componente en Y, lo hago con el seno. Esto va a ser a TX y acá va a ser TY. Seno de 45. ¿Vale? Pero pues eso no me lo están pidiendo. Además están pidiendo cuál es la fuerza total. Entonces, yo diría que es el inciso D. 1200 newtons. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué dice. Ok, me están pidiendo la proyección en X, o sea, me están pidiendo este. ¿Vale? Entonces, vamos a regresar. Me están pidiendo la fuerza, pero en la dirección del movimiento de la caja, que eso es algo que yo no entendí bien. Pero bueno, entonces sería Tx va a ser igual a ¿qué? A 1200 por el seno de 45. No sé si tengan por ahí una calculadora a la mano. Yo lo voy a hacer a la antigüita. Pero aquí, ¿qué? Era 2, 2, bueno, 1, 1. ¿Aquí cuánto decíamos que era? Raíz de 2. 45. Seno era igual a un medio. 1 sobre raíz de 2. O sea, 1200 por 1 sobre raíz de 2. ¿Esto cuánto es igual? Dice que 848.52. Inciso C. ¿Vale? Ahí está. Bueno, así que de este problema, todo medio. Bueno, al menos yo no lo entendí mucho, pero bueno. Dudas de esto, chicos. Dudas, por favor.
Vamos al siguiente. Dice, sobre un clavo se ejercen tres fuerzas, F1, 2 y 3, como se muestra en la siguiente figura. La fuerza neta o resultante tiene como componentes X y Y. ¿Cuáles son? Entonces, vamos a traernos el dibujo así como aparece. Ahí está. Este sí es un ejercicio que sí podría venir en el examen. Entonces, ¿cómo nos encontramos nosotros la fuerza resultante? Nosotros decíamos que había una forma y era ir colocando en la punta la colita del otro vector, ¿sale? Irlos desplazando de manera de que se fueran colocando una sobre otra, una continuación de otra, más bien. Entonces yo podría hacer lo siguiente, podría desplazar a esta fuerza 2 acá, a donde está el vector, el final del vector 1, y aquí va a estar F2, y F3, bueno, lo desplazaba aquí donde estaba el final de F2, y vamos a tener algo así parecido, ¿vale? Y al final íbamos a tener un vector que iba a ir de dónde, desde el origen, desde la colita del primer vector, hasta el final del último vector. Y este iba a ser la resultante. Nosotros lo podíamos hacer de esa manera. En el examen, pues no van a hacer esto, bueno, si quieren hacerlo, pues adelante, pero yo les recomendaría que mejor lo hicieran de manera más, más rápida, más analítica. Y es haciendo suma y resta de vectores. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar las componentes de cada vector en dirección de X y Y. ¿Vale? Entonces, dejen borrar esto. ¿Qué tengo que hacer? A F1 encontré sus componentes en X. ¿Cuánto mide? Esto va a ser F1 en X. Acá va a estar F2 en Y. Acá va a estar F2 en Y. Y F2 en X. Esto es F1. Y finalmente vamos a tener a F3 en X y F3 en Y. Ya únicamente resta saber cuánto vale cada uno y sumarlos algebraicamente. Al final el resultado va a ser cada una de las componentes del vector. Lo que estoy diciendo es la componente, la resultante R, va a ser igual a Rx más Ry. Para encontrar la Rx tenemos que hacer la suma de ¿qué? De F1 en X más F2 en X más F3 en X. Y para encontrar a Ry va a ser igual a ¿qué? F1 en Y más F2 en Y más F3 en Y. Ojo, aquí yo no estoy buscando equilibrio, yo no, por eso no lo estoy haciendo igual a 0. ¿Vale? Yo no estoy haciendo eso, yo estoy buscando la resultante. La resultante, acuérdense que es una fuerza que representa a todas las demás y que va a tener el mismo efecto que si nosotros tuviéramos las fuerzas por separado. ¿Vale? Esa es la resultante. La resultante es una fuerza que tiene exactamente el mismo efecto que las otras tres por separado. De eso se trata. Entonces, ¿cuánto vale F1 en X?
vale 2 unidades, ¿de acuerdo? El diagrama. Hacia la derecha entonces es positivo. F2 en X vale 2 unidades, pero sentido contrario. Y F3 vale 3 unidades, también en sentido contrario. F1 en Y vale 2 unidades positivas. F2 vale 4 unidades negativas. Y F3 vale 1 unidad negativa. Entonces la suma algebraica de esto va a ser igual a, con este se va, van a quedar menos 3 y aquí va a quedar menos 3 también, ¿sale? Entonces, la resultante en X va a ser igual a menos 3 y la resultante en Y va a ser igual a menos 3. O sea, menos 3 y menos 3, inciso B. ¿Sale? No está difícil, no son difíciles. Encontrar la resultante es encontrar un vector que representa a todas las demás. Vamos a ponerlo acá. La resultante de varios vectores. Sí, exactamente, solo se acomodó en sistemas. Si ustedes vieron, si se acuerdan, teníamos al final, ya cuando yo hacía la suma de gráfica, pues tenemos algo parecido a esto, ¿no? Esta era R. Cuando yo lo hice al principio, como acomodando uno por uno. ¿Vale? Y ya cada una de sus componentes va de menos 3 en X y menos 3 en Y. Eso es lo que haces. Entonces, la resultante va a ser un vector, bueno, una fuerza, un vector, con el mismo efecto que las demás fuerzas, que las otras fuerzas, por separado. Va a tener exactamente el mismo efecto. ¿Dónde está? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Si en el examen les piden la resultante, pues ya saben qué tienen que hacer. Y es muy común en el examen que si les pregunten algo de este estilo. Eso sí puede venir. Por ahí que les pregunten cuál es la resultante de los siguientes vectores. ¿Sale? Eso es lo que deben de hacer, chicos. Sale pues. Vamos al siguiente. El 6. Dice, Juan empuja un automóvil que se encuentra en reposo hasta que alcanza una velocidad constante. Entonces aquí está un cochecito. Hasta que alcanza, lo empuja hasta que alcanza una velocidad constante, ¿vale? La razón de este cambio se debe a la conservación del movimiento lineal, pues no hemos visto nada de movimiento lineal, conservación de la energía tampoco hemos visto nada de eso, fricción dinámica de las llantas en reposo. Esto pues ya les había platicado que era la fricción dinámica FK. Y les ponía una gráfica, ¿no? Que la fricción dinámica era aquella fricción que se mantenía después de qué, después de empezar a mover un objeto. Y Fs, que era la fricción estática, era esa fricción que necesitábamos nosotros romper para empezar a mover un objeto.
¿Vale? Inciso D, la inercia del objeto. O sea, la capacidad del objeto de mantenerse en su estado, ya sea de movimiento o de reposo. Inciso D. Dice, la ley de la inercia indica que un cuerpo permanece en su estado de movimiento. Muy bien, Catherine, muy bien. Permanece en su estado de movimiento de reposo mientras no actúen fuerzas externas sobre el cuerpo. Ya cuando empiezan a actuar fuerzas para producir su movimiento, entonces es necesario aplicar una fuerza mayor, que cuando ya está en movimiento tiende, dice, por lo que cambiar su estado de movimiento, por lo que para cambiar su estado de movimiento es necesario aplicar mayor fuerza que cuando ya está en movimiento, que tiende a seguir con velocidad constante. Muy bien, muy bien. Vamos al 7. Dice, Nadia conduce una bicicleta sobre una pista horizontal y nota que con el pedaleo inicial puede avanzar varios metros sin tener que pedalear. Esto de hecho se puede explicar por aumento de la energía cinética, la conservación mecánica de la energía, disminución de la energía potencial. Al final de cuentas, todos estos ejercicios van a ser ley de inercia. ¿Por qué? Porque se refiere a la capacidad de los objetos, acuérdense, de mantener su estado de movimiento de reposo mientras no haya una fuerza que los altere. Entonces, esa parte de mantener su estado de movimiento de reposo viene en donde indicada, en esta parte, donde dice, con el pedaleo inicial puede avanzar varios metros sin tener que pedalear. O sea, mantiene su inercia, mantiene su capacidad de movimiento. ¿Sale? Inciso C. Cuando la bicicleta está en movimiento, continuará en el mismo estado debido a su inercia, que es lo que les estaba comentando. Cuando se hace girar un huevo cocido sobre su eje y después se intenta detener, este lo hará inmediatamente. No sucede lo mismo con un huevo crudo. Primero es un huevo cocido y después tenemos un huevo crudo. Debido a que, ¿qué? Ahí traten de analizar este enunciado, pensar qué es lo que pasa, ¿vale? Tiene dos huevitos, uno cocido y uno crudo. ¿Qué pasa cuando está cocido? Pues es una masa, se podría decir uniforme, ¿no? Todo se mantiene fijo y está adherido de alguna manera a la cáscara del huevo. Entonces, si tú mueves a la cáscara del huevo, pues también se va a mover lo que está dentro de la cáscara del huevo, toda la clara y la yema. Si tú mueves un huevo crudo, no está adherido completamente lo que está dentro de la cáscara. La clara y la yema van a estar moviéndose a su propia velocidad. Van a mantener su propia inercia. Tener su propio movimiento. ¿Vale? Entonces dice, el huevo cocido tiene mayor peso que lo frena. Pues en realidad eso no tiene nada que ver. De hecho, cuando tú pones a cocer un huevo, se debe de mantener el mismo peso para los dos. El peso debe ser exactamente el mismo. No hay ninguna alteración entre que tú lo cuezas y tú lo
Por lo de que es crudo. La masa del huevo cocido es menor que la del huevo crudo, lo que les decía, se mantiene. Se le aplicó una mayor fuerza al huevo cocido que al huevo crudo tampoco. ¿Vale? Ni siquiera lo está indicando aquí en el problema. Más bien lo que está dentro del huevo crudo sigue girando por su inercia. Dentro del huevo crudo, la clara y la yema son exactamente el inciso B. La queda y yema son líquidas y por la inercia seguirán girando dentro del huevo, a diferencia del huevo cocido, donde ambas son sólidas y se detienen inmediatamente porque forman un solo cuerpo, lo que les decía. ¿Vale? 9. Dice, una caja de cedro cuya masa es de 20 kilogramos descansa sobre una mesa elaborada también de cedro. Determina la fuerza mínima que es precisa ejercer para poner en movimiento la caja. Ah, aquí ya se nos adelantaron estos cuates. Este no lo vamos a resolver porque esto tiene que ver el análisis de fricción. ¿Vale? Fricción no lo hemos visto. Esto esto no lo vamos a saltar. No sé por qué viene aquí. Y según dice que es primera de Newton, pero bueno. No, nos falta ver las ecuaciones de fricción. ¿Vale? Este no le hagan caso todavía. El 10 dice, sobre una piñata en equilibrio, una piñata en equilibrio estático, actúan las fuerzas que se indican en la figura. Determina la fuerza en la dirección vertical. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a traernos esto. Nuevamente, tenemos que descomponer esto. Vamos a ver cómo está. Tenemos esta piñata y dice que está en equilibrio estático. Acuérdense, cuando hablamos de equilibrio estático estamos hablando de primera ley. Y eso quiere decir fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y es igual también a 0, ¿vale? Entonces eso es lo primero que debemos tener en la cabeza. Ahora, vamos a ver cómo están las fuerzas. Aquí tenemos dos tensiones. Tenemos una tensión 1, que es igual a 1 newton. Tenemos otra tensión 2, que también es igual a 1 newton. Y tenemos el peso de la piñata. ¿Sale? Esos son como los puntos que nos van a importar para este problema. Lo que nos están pidiendo es cuál es la dirección de la... Determinamos la fuerza vertical, o sea, cuánto vale fuerzas en X, ¿vale? Entonces, las sumas en X, de fuerzas en X, tienen que ser igual a 0. Tenemos una tensión 1. La tensión 1 en X menos la tensión 2 en Y. Vamos a ver la proyección. Acá está la tensión 1 en X. Esa es la tensión 1 en X. Y acá va a estar la tensión 2 también en X. ¿Vale? Menos la tensión 2
en X tiene que ser igual a 0. Entonces la tensión 1 en X va a ser igual a la tensión 2 también en X. ¿Cómo vamos a calcular esto? Bueno, la tensión 1, porque aquí hay 45 grados. Esos 45 grados son los mismos que están de este lado. ¿Por qué? Porque entre ellos se debe de formar un ángulo de 90 grados, ángulo recto. Entonces, si yo hago la tensión 1 por el coseno de 45, voy a obtener la tensión 1 en X. O sea, 1 por el coseno de 45 va a ser igual a la tensión 1 en X. Vamos a ver, 1 por el coseno de 45 va a ser igual a 0.7. 0.7 newtons. ¿Vale? Entonces, está medio extraño aquí este problema, pero yo diría que sería el inciso A. Las dos tensiones deben de ser igual, o sea que las fuerzas que debe de haber son 0.7 newtons a la izquierda, 0.7 newtons a la derecha. ¿Vale? Inciso A. Vamos a ver si sí. A ver qué pasa aquí. Es que lo están sumando. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Ah, es que es en la dirección vertical. Perdón. Es en la dirección vertical, no en la horizontal. No me estoy confundiendo. Ya lo estoy confundiendo a ustedes. No era en X, era en Y. Sí, es cierto. Entonces, perdón, esto no le hagan caso. Y cuando me esté yendo así, ahí avísenme, porfa, ¿no? Porque sí me va la onda también. Entonces era calcular en la dirección de Y, no en la dirección de X. Tiene que ser igual a 0. Entonces, la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y menos el peso W tiene que ser igual a 0. El peso va a ser igual a la tensión 1 más la tensión 2, las 2 sobre Y. ¿Sale? Ahora sí, va a ser igual a ¿qué? 1 por el... 1 por el... Vamos a sacarlo de acá. Esto también, de acuerdo a cómo está dibujado este esquema, nosotros podemos asumir que aquí también hay 45 grados. ¿Vale? Entonces ahora sí. Si yo quiero calcular en Y, tendré que calcular los vectores que están sobre este eje. Entonces vamos a ocupar, no sé si se nota, bueno, vamos a hacerlo acá. Aquí hay 45 también. Entonces tengo que encontrar el vector que está de este lado. ¿Vale? Entonces va a ser el seno. T1 por el seno de 45 más T2 por el seno de 45. T1 va a ser igual a 1 por el seno de 45 más 1 por el seno de 45. Aquí ya nos están ayudando. Dice que el seno de 45 es 0.7 más 0.7 igual a 1.4 newtons. Ahora sí, ahí está. Y una disculpa ahí.
Me confundí, pensé que era el horizontal y es vertical. Fue la una completamente. Pero qué bueno que sí lo captaste. Sí, creativo. Bueno, ahí está. A ver, ahora sí, ya con esto hemos resuelto varios ejercicios sobre equilibrio, entonces, no sé, ya que ver qué onda con esto. Ya vieron más o menos cómo se resuelven, qué tienen que hacer por ahí. No vayan a cometer mi burrada de no leer bien hacia dónde van las fuerzas. Bueno, y si sobre un bloque reposa actúan las fuerzas como se muestra en la figura. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el bloque? Está muy sencilla, ¿no? Creo. Acuérdense que fuerza total es igual también a fuerza resultante. Entonces, acuérdense del concepto de acá. La resultante va a ser un vector con el mismo efecto que las otras fuerzas por separado. A ver, vamos a ver, entonces tenemos choque coordenado. Las diagramas de cuerpo libre ya no se los expliqué así como tal, pero bueno, lo estuvimos haciendo implícitamente. Se trata de únicamente colocar al objeto, así un objeto como un punto. Y lo que nos va a interesar entonces es cómo interactúan las fuerzas con el objeto. No nos va a importar tanto si se aplica aquí, en este punto, la fuerza, o se aplica en este punto, o acá, hasta acá. Eso no nos importa, ¿sale? Lo que nos importa es cómo se aplican las fuerzas, suponiendo que parten desde el centro. Entonces, la fuerza de 8 va hacia en esta dirección, y la de 5 va en esta otra. Entonces, aquí estaría la caja. ¿Sí? Entonces, sería 8 menos 5 igual a ¿qué? A 3 newtons. 3 newtons positivos. Acuérdense que aquí el signo tiene mucho que ver. Importa muchísimo. Entonces aquí es el signo positivo. Entonces la resultante va a ser un vector que va en esta dirección y va a ser de 3 newtons. O sea, todo este 3 newtons en la dirección derecha va a tener el mismo efecto que estas dos por separado. Inciso A. ¿Vale? Muy bien, Catherine. Ahí está.
Ahí está. Ya es segunda ley de Newton. Entonces, mañana vamos a ver segunda ley de Newton, ya con ejercicios aplicados, con aplicaciones. Pues ya le dejamos hasta aquí, ¿vale? Ya sería todo por el día de hoy. Bueno, si no tienen por ahí alguna duda, y si no, pues ya al rato les subo la clase, el video de la clase y los apuntes, ¿vale? Vale, pues entonces nos vemos mañana, chicos, igual a las 4, un poquito después de las 4 y aquí mismo, ¿vale? Cuídense mucho y hasta ahora mañana, ¿eh? De veras, qué bueno. Híjole, ahora que ya está lo del semáforo, bueno, vamos a confiar en que avancemos lo más rápido posible, ¿vale? Con física. Yo espero que el examen lo hagan hasta dentro de 2 semanas, pero no sé cómo voy a estar. Entonces, sí, yo espero que por lo menos tengamos 2 semanas de trabajo, entonces voy a tratar de adaptar lo que nos resta para 2 semanas, para cubrir lo más que se pueda, ¿vale? Los últimos temas son teóricos, no necesitan práctico como esto. Entonces, bueno, yo voy a tratar de que avancemos más rápido, ¿sale? Entonces, bueno, pues así mientras estamos a la expectativa de la fecha del examen. ¿Sale, chicos? Ahora sí, ya los dejo descansar. Nos vemos. Crucero, pelado. Gracias. ¿Ya terminó? Pásale la tía, por favor. Ay, 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 ay. Ah, ya. Gracias.